no va a poder. Y como no va a poder, pues entonces le van a tener que rebajar el sueldo a los funcionarios y a los pensionistas. Vamos a hablar de economía, pero no de economía de una manera didáctica, porque mucho se habla de la independencia, de lo que puede ocurrir, pero las consecuencias económicas, hay algunos que quieren evitar este debate y hay otros que queremos hablar de ello y hay unos terceros que se han dedicado a estudiar de una manera concienzuda de los efectos que puede tener el hecho de que Cataluña se separe del resto de España. Para hablar de todo ello, tenemos en nuestro plató a dos economistas, les conocen porque han venido en otras ocasiones al Gat al Agua. Don Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También está en el plató del Gato Juan Carlos Bermejo, a quien ya saludamos. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias a ambos. Bueno, cuéntenos, han elaborado ustedes un informe económico detallado sobre cuáles serían las consecuencias económicas para Cataluña, entiendo yo, y para el resto de España, pero sobre todo para Cataluña en el caso de que se independizara en España. A modo de titular, ¿cuáles serían esas consecuencias? Y ahora vemos los datos y los números. Bien, si me permites, yo quisiera centrar las consecuencias económicas, que son parte de un todo, parte muy importante, pero parte de un todo. No quisiera dejar de comenzar esta explicación económica comentando lo que esta mañana me decía mi maestro de ciencia política, Antonio García Trevijano, que es el pensador político en español más importante que ha habido en todos los tiempos. Me decía lo siguiente, dice, mira, Roberto, nunca, jamás, en la historia de las naciones europeas, un rey y un jefe de gobierno han hecho una dejación tan absoluta de sus obligaciones constitucionales y han permitido que un grupo de sediciosos totalitarios vulneren la ley, vulneren los derechos humanos de los no nacionalistas sin tener para ello ni fuerza militar, ni fuerza jurídica, ni razón histórica alguna. Además, y termino, nunca, jamás se ha visto una falsificación tan brutal de la historia como la que se ha realizado por los sediciosos catalanes y una falsificación tan enorme de las consecuencias económicas y sociales para el pueblo catalán, sin que el jefe de gobierno haya movido un solo dedo. Ni el Banco de España, a pesar de lo que dice ahora, porque no dice nada, el Banco de España, que ya está bien, tenía que haber salido como salió el Banco de Inglaterra, cuando el Brexit, cuando lo de Escocia, a explicar a los escoceses cuáles eran las consecuencias económicas de la separación de Gran Bretaña. Y el Banco de España no lo ha hecho. Bien. Hecha esa introducción, señor Centeno. Juan Carlos, un titular de lo que sería, digamos, el hecho de que Cataluña se independizara de España. Bueno, básicamente perderían el 30% del PIB. 34% del PIB. Vamos a ir viendo los datos que van poniendo en pantalla porque han preparado este informe, este estudio, y nosotros hemos hecho unos gráficos que creo que pueden ser muy didácticos. Van a ir apareciendo aquí y vamos a ir comentando sobre los mismos. Adelante, Juan Carlos. Los pensionistas perderían más de un 20% de su poder adquisitivo. Las empresas, lógicamente, las grandes multinacionales se deslocalizarían, habría una fuga de capitales. Pero sobre esto, don Juan Carlos, vemos que la deuda pública, dicen ustedes, que aumentaría un 148% del PIB, la deuda privada... No, perdón, no aumentaría, sería. Sería, efectivamente, sí. Sería de 148% del PIB. Una nueva moneda entiendo que devaluaría un 30% respecto al euro, habría una fuga de capitales entre 44.000 y 220.000 millones, las pensiones entiendo que se devaluarían o caerían un 21,5% y los salarios públicos otro 20%. Estos datos son demoledores. Sí, es lo que queremos demostrar, de todas maneras, si tenemos ocasión de hacerlo. Claro, este es el resumen. Bien. Este es el resumen. Pero el tema está de dónde han salido estas cifras. Esta es la clave. Bien, pues vamos a ver. Vamos a empezar. Si Cataluña saliese de la Unión Europea y del euro, por ejemplo, aquí estamos viendo lo que dirían unos y lo que dirían de otros. Según Junqueras, dice que Cataluña tendría garantizada la pertenencia a la Unión Europea y, por ejemplo, el expresidente del Parlamento Europeo, el señor Borrell, dijo en un debate que dicen ustedes que ganó abrumadoramente Borrell, citó los tratados diciendo que si una región de Estado miembro se convierte en un Estado independiente, los tratados dejan de aplicarse automáticamente y se convierte en un tercer Estado. Para volver a entrar necesitaría unanimidad. Es decir, esto no se lo inventa nadie, esto lo dicen los tratados. Esto es así porque, vamos a ver, los tratados no dicen eso. Los tratados lo que dejan es a los estados que ellos se organicen los territorios.
no se mete en si tiene... los territorios son exclusiva competencia de los Estados. ¿Qué ocurre si una región se separa de un Estado? Pues sencillamente que deja de estar en la Unión, no aparece en ningún sitio, no está en los tratados, no está en ningún documento, no está, sencillamente no está, no es que le echen, es que no está. Y al no estar, pues se dejan de aplicar todos los tratados en esa región. Esa sería así a grandes rasgos. Por eso la Comisión Europea se pronunció en esos términos que muy bien leyó Josep Borrell. Dicho el Román Paladino, diga. Si Cataluña se separa, se va de la Unión Europea y se va del euro, sí o sí. Y bueno, Juan Carlos Bermejo, que es más tierno que el de la Madrid. No iba a decir eso. Que bueno, que lo hace de una manera más suave. En este debate, que lo tienen ustedes en YouTube y verdaderamente es impresionante, Josep Borrell no es que le ganara, es que lo aplastó. Porque el otro no tenía ni idea, porque es un indocumentado, no tiene más que es el puro engaño. Señor Centeno es el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña. No tiene ni idea. Perdón, luego cuando hablemos de la deuda... Bueno, vamos a hablar de la balanza comercial, que me interesa en primer lugar que nos hablen ustedes de la balanza comercial y que nos digan algunos datos de lo que estamos viendo. Por ejemplo, vemos aquí las exportaciones. Cuéntenos, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Cuáles son las exportaciones? Bien. ¿Qué es lo que importa? Con lo cual, díganos. A ver. Cataluña es la región más exportadora de España. Exporta 65.160 millones. Esto es la razón por la que... Exporta al extranjero. Al extranjero. Bien, fuera de España. Perdón, las exportaciones son al extranjero. Los otros son ventas internas. Bien. Gracias por las exportaciones es la región que más exporta. Esto es lo que utilizan los sediciosos totalitarios de Cataluña, los independentistas, para sacar pecho y decir, es que nosotros somos la pera limonera porque exportamos más que nadie. Pero claro, lo que no dicen es que son los que más importan. Importan 78.000 millones. Y eso supone un déficit de 13.000 millones de euros, que es el 6,5% del PIB catalán. El déficit del resto de España es el 2,1%. ¿Qué significa esto? Pues pura y simplemente que por culpa de Cataluña, digamos, por culpa del déficit catalán, el déficit catalán es el que más presiona el déficit de la totalidad de España, el que más influye en el déficit total de España, de España, en el déficit comercial. Bien, pero es que, ¿qué va a pasar? Estas cifras son del año 16. ¿Qué va a pasar si se separara? No se va a separar, va a ser otra cosa que va a ser igual de peor. No, pero el escenario de la independencia. El escenario de la independencia, bien. Entonces, el tema va a ser muchísimo peor por lo siguiente. Primero, salida de la Unión Europea, igual que el Brexit, implicaría una caída del 3% del PIB, ¿no? Vamos a ver, el Brexit está muy estudiado. Se lo he explicado antes. El Banco de Inglaterra lo ha estudiado, la London School of Economics, no como en España, donde de nuevo el Banco de España no ha hecho nada. Bien. Y han calculado que perderían las exportaciones, sería equivalente a un 3% del PIB. ¿Implicaría salida de multinacionales? No, perdón, eso sería aplicable, llamemos, a las exportaciones de conjunto catalanas. Bien. Pero hay una parte muy importante, que son las multinacionales de alimentación y de farmacia. Como sabe, la gente informada, las multinacionales tipo Nestlé, las de farmacia están prácticamente todas, se instalaron en su día en Cataluña para abastecer el mercado nacional, que supone aproximadamente entre el 50 y el 70% de las ventas de estas multinacionales. Esas tendrían que salir de Cataluña necesariamente, porque no podrían seguir abasteciendo el mercado español. Pero es que además tampoco tendría sentido, porque las exportaciones a la Unión Europea estarían gravadas por un arancel. En definitiva, esta gente se iría. Resultado final, la pérdida de PIB sería del 4,7% y se perderían unos 200.000 empleos. Pero, solo en Cataluña, ¿eh? No, estamos hablando de Cataluña. Claro, por eso pero yo lo enfatizo para que la gente lo tenga claro, que no es a nivel nacional, sino solo en Cataluña. Decía antes el señor Centeno, exportaciones con el extranjero, evidentemente, ahora relaciones con el resto de España. Vamos a ver la siguiente infografía. Ojo, y explíquennos cuáles son las ventas y compras de Cataluña con el resto de España. No sé si... Bueno, aquí lo que podemos ver es que el superávit comercial con el resto de España es brutal. Son 18.000 millones de euros. Cataluña es la región, no hay otra región en el mundo
con un privilegio como este. O sea, no hay ninguna región en el mundo que exporte tanto a sus compañeros de nación. Que venda. Entonces, bueno, es que yo le llamo exportaciones entre comillas. No son exportaciones, Cataluña. Bueno, estamos en un escenario de independencia. Entonces, vende 61.000 al resto de España y compra 43.000, con lo cual tiene un superávit de 18.000 millones. Entonces, ¿qué ocurriría aquí? Ocurriría que por el efecto rechazo de España respecto a esos productos, que básicamente se manufacturan en Cataluña, y no hay nada que se fabrica en Cataluña que no se pueda fabricar en España, pues eso, tendríamos que irnos a los modelos, por ejemplo, cuando la escisión entre Chequia y Eslovaquia, que fue amistosa, produjo una caída del 70% de las ventas de Eslovaquia a Chequia. Y en el caso de los Balcanes, que no fue amistosa, el 90%. Por lo tanto, imagínese usted, estamos hablando de perder unos 48.800 millones de euros de venta, lo que es el 23% del PIB catalán. Toma. Deuda pública y deuda privada. Lo digo porque, ojo, porque entiendo que son datos impactantes, pero alguien tenía que decirlo. Estos señores economistas están haciendo este estudio, hoy nos lo están presentando en el Gat al Agua, y atención porque no queda ahí la cosa, ¿eh? Deuda pública y privada. Venga, señor Centeno, cuéntanos porque ahí tenemos efectivamente... El PIB, primero tengo que empezar diciendo que el PIB de Cataluña es el 18,9% del PIB de España. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque en todos los procesos de secesión que se han verificado en Europa, tanto los mercados como el derecho internacional obligan a que la parte de deuda pública sea equivalente al PIB de la parte que se separa. Y eso ha ocurrido en Chequia, Eslovaquia, ha ocurrido en los Balcanes, ha ocurrido en Rusia, y en el caso de dos secesiones que no se han llevado a cabo, pero que estuvieron muy estudiadas, la de Escocia y la de Quebec, no era por el PIB, sino por el PIB per cápita, que es muchísimo peor, sería muchísimo peor para Cataluña. Pero vamos a utilizar el PIB. ¿Cuál es la deuda del Estado? La deuda del Estado, que son los pasivos en circulación, que no es la que publican normalmente los medios, Bien, que es de PD, es de 1,54 billones de euros. Bien. El 18,9% de 1,54 les toca 291 millones de euros y son 135% del PIB. ¿Qué dicen los... Son 291.000 millones. 291.000 millones de euros. Bien. El 135% del PIB catalán. ¿Qué dicen los sediciosos? Una cosa inaudita. Dicen, nosotros no pagamos la deuda, nuestra deuda se la come España con patatas. Así, tal cual. Eso es uno de los cuates... ¿Y eso no sería así? ¿No se la tendría que comer España en caso de independencia? ¿Qué se va a comer? En absoluto, porque es que además... Ni siquiera sería España, que uno podría llegar a pensar que Mariano Rajoy, como es, pues a lo mejor se baja los pantalones. Pero es que se la debe al Banco Central Europeo, quien se la exigiría sería el Banco Central Europeo, los bancos inversores europeos y los inversores internacionales. Por lo tanto, es que esto lo tienen que pagar sí o sí. Pero no solamente es la deuda pública, luego está la deuda privada, que esto tiene otras consecuencias muy graves. Las empresas catalanas deben al exterior 321.000 millones de euros, perdón, tienen una deuda en euros de 321.000 millones, no necesariamente al exterior, y las familias 102.000 millones. La suma de los dos es el 197% del PIB. Frente a lo que dicen los sediciosos y lo que está repartiendo por ahí un panfleto inmundo que está repartiendo el cercle de negocis, el cercle catalán de negocis, que dice que tendrían un 3%, un 4% del PIB de deuda, es que es una broma. Esto es el España nos roba, ojo. En lo que está basado el España nos roba, con lo que esta gente durante años han estado lavando el cerebro a los niños y las niñas catalanas. Bueno, ya por último, señores, una de las cosas que más preocupa a nuestros ciudadanos, las pensiones y los salarios. ¿Cómo quedarían, señores, las pensiones y los salarios en el escenario de una Cataluña independiente? Bueno, pues este quizás sea el más dramático y más canallesco de todas las mentiras de estos secesionistas, porque los ingresos en Cataluña por pensiones son 18.000 millones, pero sus gastos son 23.000, es decir, tienen 5.000 millones de déficit. Si Cataluña, como antes dije, no está en la Unión Europea, y eso quiere decir que no puede tener el soporte del Banco Central Europeo, y la deuda que emita no se la va a respaldar el Banco Central Europeo como último recurso. Y si consigue vender algo de deuda, a ver a qué interés es capaz de colocar eso,
Es la única forma que tendría de eliminar ese déficit. Por lo tanto, no va a poder. Y como no va a poder, pues entonces le van a tener que rebajar el sueldo a los funcionarios y a los pensionistas. Pero voy a añadir otro detalle. Si además el euro deja de estar en escena, la depreciación de activos que van a tener en Cataluña va a ser brutal y por lo tanto todavía ese déficit será mayor, porque ese déficit es hoy con los ingresos que antes hemos estado hablando, pero si usted le quita el 30% de los ingresos a Cataluña, figúrese usted a dónde se iría ese déficit, porque los gastos no van a disminuir. Así que, señoras y señores catalanes, piensen bien lo que están haciendo porque estos miserables les están engañando como bellacos. Para que vean, con un ejemplo concreto, si se las perderían un 21,5% del poder adquisitivo de una pensión, si una pensión está en 600 euros, serían en torno a 122 euros al mes menos, pasaría de 600 a 478 euros, que desde luego da para qué pensar. Y por último ya el resumen con el que habíamos comenzado esta intervención de que nos han traído este informe tanto el señor Bermejo como el profesor Centeno, a quienes agradezco encarecidamente que hayan estado esta noche aquí en el Gat al Agua. Profesores, gracias y muy buenas noches. Un placer a vosotros. De todas se instalaron en su día en Cataluña para abastecer el mercado nacional, que supone aproximadamente entre el 50 y el 70% de las ventas de estas multinacionales. Esas tendrían que salir de Cataluña necesariamente, porque no podrían seguir abasteciendo el mercado español.